queremos agradecer en esta semana la sintonía de este público que siempre nos da seguimiento y agradecido de Dios, mirando que parece que la Navidad se ha activado en esta semana, Ginette. Así es, Basilio, porque las calles están bien congestionadas. Y eso que faltan todavía las Expo Móvil que están anunciando. Así es, realmente la época navideña pues representa un momento de cambiar, ¿verdad? Cambiar los ánimos. Y por lo menos yo creo que eso son de las cosas positivas de la vida misma, porque este año hemos cogido bastante lucha con todos estos temas que hemos tenido que sobrellevar, que si primaria, no primaria, alza del dólar, y bueno, al final llega la Navidad y yo creo que eso es Nos relaja un poquito. Así es. Así que mis amigos, nos vamos arriba y venimos entonces con el primer bloque del programa. Mis amigos, en esta semana tenemos temas que han sido temas de periódico, ¿verdad? De primera plana, temas como proyectos de leyes que han estado en el Senado, préstamos, declaraciones de algunas figuras del área económica, lo cual le vamos nosotros a comentar y a ampliar un poco en este espacio de hoy. Así es, vimos que se estuvo presentando el señor Paz, estuvieron hablando, presentando un informe sobre la competitividad de nuestro país, que más que un informe, como decían en los medios de comunicación, era una rendición de cuentas, en la cual estaban hablando de los avances que hemos tenido en la economía, la competitividad que hemos tenido a nivel internacional y también las nuevas rutas que se piensan abrir ya en lo que es el ámbito con las relaciones internacionales. Sí, yo creo que hay que reconocer que diríamos, esta unidad del Estado a cargo del señor Rafael Paz ha hecho un trabajo preponderante. Realmente hemos visto cierto avance en cuanto a todo este tema de competitividad, y este anuncio de esta ruta que se está abriendo, pues evidentemente que es positivo, porque va a generar va a generar turismo, va a generar ingresos en estos intercambios con estas islas cercanas, que dicho sea de paso, Ginette, hace un buen tiempo que ya nosotros venimos explotando rutas de cruceros en estas islas. Normalmente vemos publicidad que se colocan motivando a las personas a hacer estas rutas de crucero, y la verdad es que con el interés de poder conectar más a la ciudad de Santo Domingo, es al lugar el poder traer estas nuevas, diríamos, estas nuevas ideas, estos nuevos proyectos, que al final de cuentas pues se va a reflejar en crecimiento económico, porque en la medida que nosotros tenemos, diríamos, estos turistas circulando en nuestra ciudad, pues todo el comercio que está en los entornos donde estas personas visitan y se hospedan, pues evidentemente que van a tener diríamos, una movilidad en el comercio que es positivo, y siempre nos llevamos diríamos, el posicionamiento de que nuestro país es un país atractivo para hacer turismo. Claro, porque con estas rutas los comerciantes podrán darles mayor fluidez a sus ventas, lo cual representa mayor crecimiento para la economía. Esta ruta que se abre entre Bajos de Jaina y Curazao, que luego se espera ampliarse y que se extienda un poquito más, nos va a dar mucho mercado, y a la vez nos va a permitir a nosotros posicionarnos más, como tú dices, en mercados internacionales. Sí, eso es correcto, porque y yo creo que conjuntamente con estas ideas y con estos proyectos que se están anunciando, de que se pueda mirar un plan más integral, porque de las cosas que nosotros tenemos que entender,
que son positivas para el desarrollo de estos proyectos es el tema de la seguridad. O sea, como hay un elemento integral, o sea, no solamente es, diríamos, el tema del puerto, no solamente es el tema donde llega una embarcación, sino es toda la logística que conlleva el tú brindar un servicio de calidad como país, y la seguridad es un tema a uno, y yo creo que una vez estas rutas se definen, las autoridades deben de trabajar con ese plan integral de poder asegurar que cada turista que se mueva en las áreas que están, diríamos, predestinadas para vender y para que estos proyectos funcionen, deben de ser sumamente cuidadas, deben de ser protegidas, porque, por ejemplo, en estos días pasados que estuvimos en Colombia, por ejemplo, en Cartagena, fíjate lo agradable que cuando tú preguntas, por ejemplo, en la ciudad, cómo es la seguridad, y te dicen, mira, aquí tú puedes andar sin problema, puedes caminar por cualquiera de las calles de la ciudad, y tú no tienes ningún problema de delincuencia. Por una razón muy sencilla, Ginette, cuando las ciudades desarrollan un espíritu de cultura de turismo, los habitantes son los primeros defensores de que al turista no se le lesione. De hecho, por ejemplo, en Cartagena hay muchos vendedores ambulantes, pero esos vendedores ambulantes son muy cuidadosos de que los turistas sean lesionados en su ejercicio de turismo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar esa cultura porque fíjate que estamos haciendo el modelo de turismo, lo estamos modificando. O sea, nosotros tenemos un turismo de playa, y ahora pues se ha retomado lo que era aquel turismo que teníamos, que era un turismo mixto, donde era un turismo cultural, un turismo histórico, y estamos volviendo a él. Ahora, diríamos que este cambio o este giro en el modelo nos encuentra con un problema universal, que es el tema de la delincuencia. Entonces, ayer no existía ese elemento. Hoy tú tienes un elemento que es la seguridad. Entonces, hay que trabajar duramente para activar todos los mecanismos de seguridad, para que ese proyecto que está anunciando competitividad sea un proyecto exitoso de manera integral. Claro que sí, porque sabes que cuando los turistas vienen aquí, luego se van a sus países, ellos son nuestros representantes a nivel internacional, porque ellos son los que van a hablar de la experiencia que tuvieron y son los que van a conectar a otras personas con nuestro destino. De seguro. Por eso debemos de cuidarlos. De seguro que sí. Y yo creo que por eso el tema del plan diríamos, de educación a nivel general, es que la ciudad entienda que tiene que proteger a esos activos que se llaman turistas. Porque definitivamente cuando tú tienes una ciudad que entiende eso, pues cada elemento que participa en la ruta económica de la ciudad, pues se convierte en un defensor de ese estilo de vida. Por ejemplo, mira, en Cartagena, y cosa a veces extraña, hay un parque que le dicen creo que los zapatos viejos. El parque se llama así. Sí, pero hay una historia porque hubo un escritor muy famoso en Colombia que en una de sus obras decía, te quiero más que mis zapatos viejos. Y en honor a eso, entonces, hicieron un par de zapatos en el parque, y tú no te imaginas la cantidad de turistas que van a tomarse fotos en esos zapatos. O sea, son historias, y la cantidad de comercio que hay alrededor de eso es increíble. Entonces, fíjate cómo se puede construir modelos turísticos y modelos económicos
alrededor de eso. Ahora, hay un elemento que es determinante y es el tema de la seguridad en todo eso. O sea, cuando tú puedes, por ejemplo, caminar por un malecón, caminar, por ejemplo, por un monumento, Una ciudad colonial. la ciudad colonial, el Faro Colón, y puede hacerlo con toda libertad, eso entonces tiene un valor agregado que muchas veces no se ve, pero el turista se lo lleva como su mayor recuerdo. Así es, y esperamos que nuestras autoridades pongan carta en el asunto para que siga mejorando nuestra seguridad, tanto para los extranjeros que nos visitan como para todos nosotros los nacionales de acá. Así es, así que creo que tenemos oportunidad de seguir mejorando, de seguir bien vendiendo nuestro país y cada uno de nosotros entender que el país es un patrimonio de todos y tenemos que luchar por preservar esas cosas y que tanto nosotros como los que vienen se lleven entonces la mejor experiencia de salir y de caminar. Claro que sí. Y sabes que hablando del comercio, de estas nuevas rutas que se amplían para permitir a nuestros comerciantes la fluidez, vemos también que esta semana sale que el comercio y la administración pública fueron los mayores generadores de empleo que en un año. Sí, realmente el informe que presenta el Banco Central, apoyado en los datos que presenta la Oficina Nacional de Estadística, resultan a veces hasta un poco contradictorios, si se quiere, y de alguna manera hasta preocupa, porque cuando tú, por ejemplo, ves una estadística y puedes observar que la administración pública es la segunda aportadora en el incremento del empleo, pues entonces ahí surgen preguntas que evidentemente no contribuyen a un desarrollo país. O sea, cuando vemos las estadísticas y vemos que, por ejemplo, que un 34% de participación en la tasa de empleo lo es el sector comercio, y un segundo lugar, un 14% prácticamente, Sí. es el sector público. Pues ahí hay dos lecturas que nosotros tenemos que dar. Una es, fíjate que el sector comercio es un sector volátil. O sea, el sector comercio no es un sector que es estable en la generación del empleo. O sea, el empleo puede crecer y puede bajar, porque el sector comercio diríamos, es coyuntura. Por ejemplo, si vemos las grandes tiendas, por ejemplo, que tienen, diríamos, inclinación hacia artículos que son de mayor venta en Navidad, por ejemplo, en estos meses, pues ellos ingresan muchos trabajadores a sus negocios, porque hay una temporada alta y eso entonces en una medición se ve positivo, pero entonces en enero y febrero y marzo entonces ya comienzan a descender. Sin embargo, cuando vemos en esta estadística, Ginette, y vemos, por ejemplo, el sector industrial, la manufactura, decreció. Entonces, eso es preocupante porque cuando la manufactura presenta un decrecimiento, o como ellos le llaman en estadística, una destrucción del empleo, entonces es preocupante porque cuando tú tienes menos empleados en fábrica, entonces eso hay un reflejo de que hay menos producción. Entonces, y además un elemento de que ese sector sí te muestra estabilidad, o sea, ese sector no ingresa empleados, no ingresa trabajadores por temas coyunturales, o sea, a menos que no sea un momento muy específico, que haya una demanda de un bien en una fábrica y tenga que demandar más mano de obra. Pero normalmente las industrias lo que hacen es que cuando tienen una espiral, lo que hacen es que incrementan las horas de trabajo, o sea, pagan horas extras para cubrir con algún exceso o alguna demanda. Compensar. Pero es preocupante porque si no observamos que en los sectores que pueden ser sectores, primero, de permanencia en el empleo y segundo, de crecimiento económico, no se refleja crecimiento, pues entonces se preocupa. Y de igual también pasa con el sector construcción. Fíjate que
Muy penosa. Cuando mencionan construcción, agricultura, igual que salud, así también como la educación, es algo como que te da a ti que pensar, porque estamos hablando de crecimiento. El país dice que tiene un 5% de crecimiento económico. Entonces, esas áreas se están viendo afectadas. ¿Cómo podemos crecer cuando las principales áreas de nuestro país están en destrucción, como dicen? Sí, definitivamente que esos datos estadísticos tienen que ser extraídos y analizados en separado para que las autoridades puedan desarrollar planes, diríamos planes separados pero integrales, porque vamos a suponer, fíjate que tú mencionas el tema de agricultura, cuando inclusive a mí me llamó mucho la atención porque uno mirando todo, diríamos, toda esta corrida que el presidente de la República ha hecho en estos 4 años, por ejemplo, con los temas de la visita sorpresa, se supone que eso debe de tener un impacto en el tema del empleo. Y un mejor posicionamiento. Y un mejor posicionamiento. Sin embargo, es extraño que entonces hay una destrucción en el empleo en el sector agrícola. Ese fue el sector más afectado. Según las estadísticas y las informaciones que salieron, el sector más afectado es el de agricultura. Y lo estamos viendo principalmente ahora con los inconvenientes que estamos teniendo con los rubros de aquí. Entonces, es algo que, como tú dices, preocupa, porque con las visitas sorpresas que se han estado implementando, los caminos vecinales que se han estado trabajando, ¿qué está pasando? Que no estamos viendo los frutos de ese trabajo. Sí, y yo creo que esta medición que ha hecho la Oficina Nacional de Estadística es una medición importante, Ginette, porque pudiera esto entonces, si el gobierno está, diríamos, tomando nota para redefinir políticas estratégicas, debería entonces de evaluar qué está pasando, o sea, qué está sucediendo si es que la visita sorpresa están yendo a un sector tan informal que las estadísticas no lo están captando. Por ejemplo, o si es que falta redefinir algunos planes, unos planes estratégicos mucho más focalizados a que el esfuerzo, la colocación de los recursos, por ejemplo, de la visita sorpresa, pues puedan llegar a un nivel donde sí sea captado por estos estudios que son, en definitiva, son las mediciones que van a llevar al gobierno a poner sobre la mesa sus datos para entonces redefinir su política económica y su política social. Claro que sí, es algo que hay que analizar y que estas estadísticas, como tú dices, vayan entrelazadas, porque se está planteando una cosa por aquí y la realidad que estamos viendo es otra. Entonces estamos hablando de un crecimiento que estamos teniendo en la República Dominicana, la cual no se está manifestando en los sectores que debería de ser. Así es. En el próximo espacio, Ginette, vamos a ver qué dice el sector construcción, sobre todo lo que representan a las pymes, sobre este tema de esta variable económica. Así que nos vamos arriba, director, y regresamos en unos minutos. Mis amigos, este tema del crecimiento económico y del descrecimiento económico para algunos son temas de mucho debate porque de hecho a veces los mismos economistas tienen criterios encontrados y muchas veces vemos al gobernador del Banco Central fajado tratando de convencer a la población cuando salen algunos economistas con criterios muy distintos a lo que tiene el Banco Central. Pero sí hay realidades en sectores específicos. Por ejemplo, en esta semana los representantes del sector construcción, sobre todo para pequeñas empresas de construcción, pues hacían un llamado de que el crecimiento que se ha anunciado en el sector construcción a ellos no les llega. Exacto, y también anuncian de que no han sido beneficiados con la liberación del encaje legal que se ha hecho, en virtud de que solamente las compañías grandes son las que se están beneficiando con estas grandes construcciones. Las pymes no le está llegando estos beneficios.
Mira, Ginette, hay una realidad que a veces los grupos empresariales y muchas veces los grupos profesionales también dejamos pasar por alto en el modelo económico. Fíjate que si vemos los modelos de gobierno de Balaguer, por ejemplo, los modelos de gobierno de Balaguer eran gobiernos con una política hacia viviendas económicas y con una política hacia construcción con mucha mano de obra sin tecnificación. Y evidentemente ese modelo reflejaba toda una dinámica económica de crecimiento a los sectores PYME. Y era evidente, o sea, cada vez que tú tenías que vaciar un plato, tú tenías que buscar 10 obreros. Pero hoy entonces, si tú vas a vaciar un plato o le vas a echar cemento a un plato para que el público que no es del área de construcción lo entienda mejor, fíjate que ya tú tienes unas compañías, Grupo Estrella, Modesto y un grupo de empresas que se dedican al área de construcción, que tienen unos camiones que sencillamente lo cargan en su planta, ese camión en el camino va mezclando y cuando llega al lugar de vaciado sencillamente es vaciarlo ¿con qué? Con la intervención de un chofer y máximo 3 personas que son los que se encargan de distribuir este material en el lugar donde se está trabajando. Entonces, ¿qué significa eso? Que la pequeña empresa de construcción no tiene espacio en esos proyectos. Por ejemplo, si tú te fijas, la ciudad o las ciudades están creciendo hacia arriba, o sea, están haciendo edificaciones muy altas. Pero ahí, en esas edificaciones, no interviene ese pequeño constructor. ¿Por qué? Porque no cuenta con las herramientas, no cuenta con la tecnología para desarrollar, por ejemplo, modelos de construcción, diríamos, tan modernos. Y esto entonces es un tema que está afectando a estos pequeños constructores porque ya de hecho, si tú te fijas, son muy pocas las empresas de construcción que están haciendo viviendas de bajo costo. Así es. También está pasando que estas compañías grandes de construcción, ellos mismos son los que se suplen todos sus materiales. Ya tienen una subcompañía o buscan ellos mismos sus medios y ya son los que les suplen que la arena, que los bloques, el cemento. Entonces, ya todas estas pymes pequeñas que están detrás no van a recibir ese beneficio. Mira, de hecho, y es un tema que lo puede confirmar cualquier ciudadano. Tú recuerdas que antes habían muchas fábricas de blog. Sí. O sea, muchas fábricas, en los barrios había muchas fábricas de blog. Había un individuo con una maquinita haciendo blog. Hoy tú ves patanas de blog pasando por las calles, con un letrerito ahí hasta blog ecológico. Así es. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que esas pequeñas areneras que suplían a esas pequeñas fábricas de blog ya no existen. Ya han ido desapareciendo. ¿Verdad? Entonces, se ha transformado el modelo económico. Y es un tema, fíjate que por eso te decía que en el cambio de modelo económico a veces va pasando y no nos damos cuenta. Y tú ves las federaciones de pequeños comerciantes o pequeños empresarios o pequeños constructores en este caso, que entonces se alarman y dicen, bueno, pero no llega a nosotros. Es que ya en el modelo económico no va a llegar a ti porque es que tú lo que te has convertido en un accesorio del sector. O sea, vamos a suponer, ¿cuál es el accesorio del sector? Si tú vas a construir un edificio, tú necesitas el que ponga la madera. Y ahí viene entonces el ebanista o el que brega todo este tema y te hace el trabajo de madera. Bueno, la cocina. Entonces ahí entra ese. Ahora, como modelo de construcción, entonces ese va desapareciendo por un tema muy sencillo. Si tú te fijas, ahora mismo, Ginette, por lo menos aquí en la capital, casi es una sola empresa que está haciendo vivienda de bajo costo, que es toda la que está construyendo en esta área del lado de para acá, de la zona de Villamella y todo eso, básicamente. O sea, los Bisonó, por ejemplo, sí, son los únicos que están prácticamente haciendo de bajo costo. Entonces, ¿qué significa eso? Porque un constructor pequeño
fíjate que no tiene capacidad de desarrollar un proyecto, por decir algo, con vivienda de 5 o 10 millones de pesos. Entonces, para poder beneficiarse, sobre todo, por ejemplo, del tema del bono tierra, tienen que desarrollar proyectos de bajo costo. Ahora, ¿cuántos constructores están desarrollando casitas económicas de 1.500.000, de 2 millones? O sea, no son tantos. Yo, por ejemplo, en la ciudad, Es que yo no... cualquier casa ya te cuesta a ti 3 millones. Entonces, así por es. eso es que ya las viviendas de bajo costo, incluso al bono vivienda lo tuvieron que aumentar para que pudiera cubrir un poquito más estos gastos para los ciudadanos, porque es que ya no hay casas, de 2 millones muy poca la que tú Correctamente. encuentras. Y que de hecho cuando tú conversas con los constructores que solían combinar esos proyectos, lo primero que te dicen es que ya ellos no están incursionando en vivienda de bajo costo, y por eso, como bien tú mencionas, mira cómo inteligentemente el gobierno decide pues aumentar la cobertura, porque se da cuenta que ya nadie está construyendo una vivienda por debajo de 2 millones de pesos. Claro. De hecho, en la ciudad Juan Bosch, fíjate que las primeras viviendas que iniciaron, habían viviendas de 800.000, de 1.200.000 y 1.500.000. Ya tú no encuentras eso. Ya no encuentra. Ya no hay Sí, nada sí. por ahí. Entonces, porque también hay un tema que es vinculante. Fíjate que a pesar de que la ciudad Juan Bosch es una ciudad, diríamos, con un corte muy económico, pero también diríamos que el target, o sea, la persona que están tratando de adquirir una propiedad ahí, diríamos que es un empleado medio. O sea, por un tema muy sencillo. O sea, una persona que gana, por ejemplo, 20.000 pesos, no tiene oportunidad de adquirir una propiedad en este lugar. Entonces también por el estilo de vida de ese habitante, también ya el constructor no puede colocar como atractivo una vivienda, por ejemplo, de 1.200.000 pesos. O sea, la misma necesidad de las personas que se van instalando también obligan a que se vaya incrementando el valor de la vivienda. Así es, Basilio. Vemos esta semana también que ha salido la firma del sindicato con Central Romana respecto a lo que es el aumento salarial de un 17%. Vamos a ampliarle a nuestros amigos televidentes porque incluso algunos no sabíamos que había un sindicato allá en la Romana. Mira, la verdad es que con diríamos, con este anuncio que hace el Central Romana, yo creo que mandan un mensaje muy positivo, porque tú recuerdas, Jeanette, que en estos meses pasados nosotros mismos vivíamos de alguna manera divulgando toda esta discusión que había con el tema del aumento de salario general. Así es. Sin embargo, el ver que el Central Romana ha podido llegar a un acuerdo con su sindicato de establecer un aumento escalonado de salario, y como bien plantea, fíjate que en este caso diríamos que no es un aumento per se, diríamos que es un acuerdo donde ellos de alguna manera incluyen lo que es todo el derivado de lo que representa el salario. Fíjate que ellos plantean y reconocen que dentro del acuerdo valoran la bonificación, valoran la regalía pascual, valoran los incentivos que este personal que trabaja para este importante grupo del país. Lo de la salud menciona, y lo importante, es retroactivo al mes de octubre. Ese es un dato muy bueno. Correcto, para correcto. todos ellos. Esto es algo, como tú dices, muy positivo, porque a la vez manifiesta es una empresa sólida que le ha dado cabida a tanta gente, más de 136.000 empleados tiene, en lo cual tú tienes un empleado feliz, tú vas a tener mejor producción. Así es, y yo creo que diríamos, el poder salir con un acuerdo entre partes interesadas es muy al lugar, porque ante todo diríamos, este descrédito que vive en los sectores, de que el sector patronal, el sector laboral,
dice que no le quiere reconocer tal cosa. De hecho, Ginette, fíjate que en estos días el sector empresarial reaccionó con una declaración del candidato del Partido de la Liberación Dominicana que indicaba o se refirió a que los salarios en el sector privado eran salarios de muerte. Y esto entonces provocó una reacción inmediata porque diríamos que el tema del salario es una discusión larga, o sea, no es un tema Muy larga. de salir y... Porque incluso el aumento que se hizo es muy insignificante, que no da ni siquiera para cubrir lo que es la canasta básica, que todavía los gremios y los sindicalistas no están tranquilos. Según estuvimos viendo en la noticia, van a seguir luchando para que el salario pueda cubrir la canasta básica de la familia, porque sabemos que ese aumento que se hizo no da para nada. Cuando tú tienes un costo de la vida tan alto, con el transporte, con las viviendas, que no le da a la familia para cubrir sus necesidades. Mira, realmente yo creo que el tema del salario, y fíjate que cuando vemos este tema del Central Romana, ellos sí están conscientes de lo que representa estas decisiones. Y fíjate algo, Ginette, con el tema del salario. Cuando una empresa, vamos a suponer, cuando una empresa tiene en su estructura escala salarial, vamos a suponer, tú tienes una persona que según tus propias evaluaciones, y podemos poner ejemplos, vamos a suponer, tú tienes una secretaria que gana 16,000 pesos. Eso es, diríamos, antes de que se aprobara el aumento. Gana 16. Pero tú tienes tienes entonces un asistente de algo y ese asistente de algo gana 18. Pero ¿qué sucede? Cuando viene el aumento general de salario, tú no estás obligado a aumentarle al del 18, sino a agarrar al del 16 y llevarla a 17. Entonces, la cercanía entre el del 17 y 18, ya entonces el que gana 18, que tiene una labor, diríamos, de mucho más responsabilidad que por ejemplo, esa secretaria. Va a estar disgustado. Exactamente, entonces comienza a presionar al patrono y decirle, mire, mi trabajo es de mucha responsabilidad, yo no puedo ganar prácticamente lo mismo que ella. Entonces, ese aumento general de salario le provoca una espiral a la empresa que tiene que verse obligada a mover todos los salarios. Entonces, por eso el tema de la discusión del salario no es un asunto de venir y dar una declaración y decir si es mucho o es poco. Son muchos factores. Y el Estado debe de mirar su política integral. Y fíjate, a propósito del salario, está pasando ahora mismo un fenómeno. Mira, la Tesorería de la Seguridad Social, o el Consejo de la Seguridad Social, emitió una resolución, donde en esa resolución creó los mecanismos para que todas las empresas contribuyan como deben ante el sistema de seguridad social. ¿Y qué significa eso? Que estableció el mecanismo que tú no puedes inscribir a una persona por debajo del salario mínimo. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes, vamos a suponer, una persona que trabaja medio tiempo. Y esa persona que trabaja medio tiempo, tú le pagas la mitad. O sea, porque, sí, ¿cómo van a manejar eso entonces? Entonces, hay un procedimiento de dispensa, o sea, que hay que explicarlo. En principio, cuando tú ingresas a la persona, el sistema no te dice, no, él trabaja 6 horas. No, el sistema te dice, no puede ingresarlo porque esta persona está por debajo del salario mínimo. Y te genera una notificación para que tú lo corrijas. Entonces, ahora mismo está sucediendo eso y todas las empresas están en una situación muy, muy complicada porque la mayoría tienen que hacer un procedimiento que le llaman dispensa y creo que hasta el 15 de diciembre que tienen como fecha límite para poderlo corregir. O sea, fíjate cómo todo este tema va creando situaciones que ya en otro programa la podemos ampliar. Mientras tanto, vamos a tener que ir a una pausa para regresar con otro segmento. Okay.
Señores, ya casi estamos finalizando el año. Si usted necesita realizar alguna declaración de impuestos, sea usted una micro, pequeña, mediana empresa o una persona física, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Tenemos un personal con más de 18 años de experiencia que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que están en su pantalla. Recuerden también que si necesitan realizar un evento social, corporativo, empresarial y más ahora en estas festividades navideñas que deben de reservar su fecha con tiempo y no saben cómo ni dónde hacerlo, MediaSpace es el lugar ideal para su evento. Tenemos un personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en Instagram como @MediaSpaceRD y llamarnos a los teléfonos que están en sus pantallas. Recuerden que tanto este como los demás programas lo pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en YouTube como Portafolio Económico y en Instagram nos pueden buscar como @portafolioeconómico.tv. Síganos y déjennos sus comentarios. Dejamos en sus pantallas los precios de los combustibles correspondientes a esta semana. Señores, como decía el Chavo del 8, y vuelve el perro arrepentido. En esta semana sale en la prensa que las EDE deben 600 millones de dólares a las generadoras. Así es, vemos que es un poquito alarmante y más cuando se está hablando de un monto tan grande, señores, de 600 millones de pesos es mucho dinero. Y cuando usted está hablando de que tienen aprobados 4.000 millones para un presupuesto que viene pronto y tienen una deuda de 600 millones, lo cual supera de la deuda externa que tenemos, la electricidad lleva más del 50%. Porque tenemos más de 23.000 millones y según lo que estuvimos viendo en las noticias, en las EDES, tienen más del 23%. Mira, Ginette, la verdad que cuando uno mira estos temas y sobre todo lo que vivimos, aquel proceso de capitalización, fíjate que eso fue en el primer gobierno del doctor Leonel Fernández. Y fíjate cuántos años de eso estamos. Y todavía estamos hablando de lo mismo. Y la verdad que lo más penoso de todo esto es que estas noticias salen a la luz en épocas específicas. Fíjate que estamos próximos a Navidad. Ahorita te apagan en Navidad. Y entonces el gobierno, con la presión de que no se le convierta entonces en un tema político, tiene entonces que salir corriendo a buscar alternativas. Y lo peor de todo esto es que esta deuda que anuncia que tienen las EDE es dólares, o sea, donde no tenemos dólares en el país. Entonces, la verdad que solamente estos temas pueden ser subsanados con inyecciones de capitales extraordinarios, o sea, hacer préstamos, porque si el gobierno no tiene un ingreso extraordinario, pues evidentemente nosotros, y como cualquier estado, nos manejamos por presupuesto. Entonces, en el presupuesto no hay una partida que diga para cubrir deudas. No. O sea, los presupuestos son vivos y todos los meses se van ejecutando en función de una recaudación. Por eso tú ves que el director de impuestos internos vive con el cuchillo en la boca, porque tiene que buscar el ingreso para cubrir ese presupuesto. Y de venir alguna partida extraordinaria, tiene que venir de algún préstamo.
Exacto, pero entonces aquí lo que está sucediendo es lo contrario, que en vez de ir saldando deudas, nos estamos involucrando en más deudas. Por lo tanto, el país sigue, porque esto va a salir del bolsillo tuyo y del mío. O sea, las deudas a pagar salen de nosotros los contribuyentes. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que estas deudas en vez de disminuir, van en aumento. Mira, y la verdad es que cuando uno une los elementos que convergen en la dinámica económica, yo creo que estos temas tienen que llamar a la atención y a la reflexión de todos los ciudadanos, porque fíjate que nosotros venimos de procesos donde vamos a suponer, fíjate que venimos de una primaria donde el gobierno agarra y hace una inversión a los partidos, una inversión a la Junta para cubrir un proceso. Pero del otro lado entonces tenemos una deuda sumamente importante con estos sectores. O sea, y vamos, es película tras película. Y como tú dices, entonces, ¿cuál es el problema de todo esto? Que ahorita, por ejemplo, ahorita viene una nueva autoridad, un nuevo gobierno, y lo primerito que ese gobierno va a hacer es hacer una reforma fiscal. Así es, Basilio. Entonces, imagínate, no sabemos cómo es que se va a seguir trabajando aquí, pero no queremos, es mucho el dolor de cabeza que va a tener el que venga ahora. Mira, y no queremos de verdad aguar la fiesta de diciembre con abordando estos comentarios, pero es la realidad. O sea, al final de cuentas, yo creo que los ciudadanos tenemos que empeñarnos porque primero exigirle más a nuestros legisladores, a nuestros representantes en las cámaras, que son los que realmente deben de velar porque el futuro de todos nosotros y de los que vienen detrás de nosotros esté lo menos comprometido. O sea, yo creo que la responsabilidad de cada representante en esas cámaras es eso, no es ir a sentarse y a dormirse como hemos visto muchas imágenes de muchos que van a dormirse ahí, sino Tienen un deber que es velar por el patrimonio de cada uno de nosotros los ciudadanos, que somos los que lo elegimos a ellos. Así es. ¿Sabes que hablando también de deudas, vemos que también hay sometido ante el Congreso con un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo un préstamo de 90 millones de dólares para completar los trabajos de embellecimiento y restauración en lo que es la ciudad colonial? Por un lado lo vemos bien, porque la ciudad colonial es el pulmón de la ciudad de nosotros de aquí en Santo Domingo, pero también consideramos que 90 millones es un monto un poquito elevado. Mira, el tema aquí, y ahí volvemos entonces al Congreso. Fíjate que uno de los roles fundamentales del Congreso es la fiscalización. O sea, aquí nuestro Congreso solamente aprueba préstamos, pero no se encarga de fiscalizar si esos préstamos son bien invertidos y si el retorno de esos préstamos es realmente como se ha estipulado en el plan original. Porque fíjate cómo tú planteas. Que no se le da un seguimiento. Correcto. Fíjate cómo tú planteas. Tú vienes, tú dices, oh, perfecto, la inversión es una inversión que la aplaudimos. Claro. ¿Por qué? Porque el rescatar nuestro casco histórico, eso es lo que debe hacer cualquier ciudad. O sea, concentrarse en restablecer toda nuestra ruta histórica, porque eso lo que hace es que atrae turismo. Ahora, ¿dónde está el problema de todo esto? Que estas autoridades que están encargadas para aprobar estos proyectos de desarrollo tienen entonces que establecer los mecanismos de fiscalizar la inversión y de fiscalizar el retorno, porque fíjate qué pasa, Ginette. Primero, aquí no vivimos viendo espectáculos de que fulano está sometido por una sobrevaluación, que por un soborno, por X. Entonces, ¿quién se encarga de fiscalizar eso? Entonces, si esos proyectos, si esos préstamos se aprueban y van a esos proyectos de desarrollo, entonces
esos representantes nuestros deben de estar conscientes que una de sus responsabilidades básicas es el rol de fiscalizar. Y cuando un funcionario, vamos a suponer un alcalde o un funcionario de una entidad que tiene que ver con desarrollo de proyectos, ISOE, obra pública, no está cumpliendo con error, hay que llamarlo, hay que interpelarlo en la Cámara para que dé entonces respuesta de eso. Claro que sí. Y sabe que respecto a eso, la semana pasada o recientemente salió un informe de la OXFAM, en la cual ellos planteaban de que han detectado más de 140 empresas o instituciones que han recibido presupuestos y que no se sabe qué ha pasado con ellos, o sea, que no han estado haciendo un buen uso del presupuesto que le asignaron para algunos proyectos. Ginette, ese tema me gustaría que nosotros lo abordáramos en el siguiente programa porque nos hace seña producción que el tiempo se nos acabó. Ay, Así que el tiempo es nos corto. vemos en el próximo Hasta la programa. próxima entrega.